One Piece Guerrero del Dharma 31:45 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 31 Habían pasado 10 meses desde que los piratas del pelo rojo echaron el ancla en la aldea de Fosa. Lo que antes parecía la llegada de los dioses ahora parecía irrutina. La tripulación de Shanks se había convertido en parte del ritmo de la aldea. Más ruidosa que la marea, más hambrienta que las cabras, y de alguna manera aún bienvenida en el bar de Makino incluso después de romper la viga del techo 2 veces. Los niños ya no se quedaban boquiabiertos mirando sus abrigos y espadas. Los adultos simplemente saludaban y seguían adelante. Allí no eran leyendas. Eran lugareños. Pero Krishna había cambiado. Donde antes había un niño con una tormenta en el pecho y sin suelo bajo sus pies, ahora había alguien más pesado. Más firme. Un niño todavía, sí, pero su cuerpo mostraba las silenciosas contusiones de alguien que se estaba afilando, no solo entrenando. Había pasado un mes desde que desbloqueó el Haki de observación. Sus sentidos florecieron hasta que pudo sentir la vida misma zumbando en un radio de 30 metros. No solo presencia. Emoción. La flexión muscular antes del movimiento. El tic del ojo de un mentiroso. La sutil diferencia entre un puño en alto y un corazón apretado. Shanks lo llamó maestría. Krishna no lo hizo. Todavía no. Pero fue suficiente. Bastó para que Shanks asintiera después de un combate particularmente intenso y dijera: ¿estás listo para el siguiente? Se encontraron justo después del amanecer, en un claro barrido tras 12 mañanas de prácticas. La hierba se negaba a volver a crecer y el aire aún conservaba la bruma del amanecer. Krishna permanecía sin camisa. La piel oscurecida por el sol, el cabello húmedo de sudor y los brazos con marcas tenues de cuchillas de madera y golpes contundentes. Su respiración era tranquila. Medida. Ritual. Shanks hizo crujir los nudillos y giró un hombro como un hombre que se prepara para luchar contra el destino. Es hora de afilar la espada, dijo. Dio un paso adelante y su puño se movió como un trueno. Krishna apenas levantó los brazos cuando fue golpeado. No fue solo un impacto. Fue un peso, una presión que llenó el mundo por una fracción de segundo. Krishna salió despedido 1,5 metros hacia atrás, con los pies resbalando y las piernas absorbiendo lo justo para evitar el colapso. El impacto le recorrió los huesos. No era dolor. Solo densidad. La voz de Meda resonó tranquilamente en su mente. Impacto. Dentro de los límites de tolerancia. Hematomas internos. Leves. Sin fracturas. Amortiguación de adrenalina activa. Krishna se levantó sin sacudirse el polvo. Shanks arqueó una ceja. La observación no te salvará de esa. No fue mi intención. Shanks sonrió aún más. Bien. Hicieron una pausa. Ben le lanzó una petaca a Krishna. La atrapó en el aire sin mirar, bebió profundamente y se limpió la boca con el dorso de la muñeca. Sin palabras. Shanks se acercó y su voz adquirió un tono reservado para las lecciones serias, del tipo que permanecen bajo la piel mucho después de que los moretones desaparecen. Has aprendido a ver, dijo. Pero ahora aprendes a resistir. El Haki de armamento no se trata de endurecer tu piel. Se trata de endurecer tu voluntad. Recubrir tu espíritu hasta que se convierta en parte de tu cuerpo. Krishna asintió una vez. Su expresión no cambió, pero sus puños se curvaron ligeramente. No en tensión, sino en preparación. No se trata de armadura, continuó Shanks. Se trata de convicción. Golpear con una convicción tan fuerte que el mundo la siente. La respiración de Krishna se hizo más profunda. Estoy listo. No hay que contenerse, advirtió Shanks. Insisto en ello. Firma de armamento de grabación. Shanks el pelirrojo susurró Meda. Calidad. Nivel S. Probablemente anterior a Future Sig adyacente. Ventana de análisis abierta. Bucle de retroalimentación completo. Haki de armamento despertado. Capa de recubrimiento inicial estabilizada. Tiempo de despertar natural proyectado. 2 meses. Finalización acelerada. 14 días. Tiempo restante hasta la partida de Shanks. 1,5 meses. El entrenamiento comenzó. No fue cinematográfico. No fue rápido. Estaba moliendo. Shanks, Ben y, a veces, Yasov rotaban, asestando golpes precisos y castigadores. A Krishna se le prohibía esquivar. Cada movimiento debía contrarrestar la fuerza con la voluntad. Sus piernas se adaptaron, sus brazos se reorientaron.
Su columna vertebral se convirtió en un ancla. No contaron los hits. Contaron el tiempo que estuvieron de pie. Al tercer día, sus brazos ya no se movían ante el impacto. Al quinto día, tenía ampollas en las palmas, pero no resbaló. Atrapó los golpes como si fueran responsabilidades. Cuando Makino le trajo agua, él bebió sin quejarse. Cuando Jessica se enroscó cerca, él ni siquiera lo miró. El dolor se volvió irrelevante. Una mañana llovió. De todos modos entrenaron. El barro le dificultaba el equilibrio, el viento enmascaraba su movimiento, pero Krishna seguía de pie, todavía bloqueado, todavía absorto. Al noveno día, empezó a recibir los golpes. Redireccionando el flujo. Dejándolo pasar a través del hueso y la respiración y resolverse. No fue fuerza. Fue aceptación. Al décimo día, Ben entró con el codo giratorio y Krishna intervino. Su mano recibió el golpe y, por un breve segundo, un brillo oscuro bailó sobre su piel. Armamento. Desapareció con la misma rapidez. Ben retrocedió lentamente. Está cerca. Yasop silbó desde el tocón. El niño se está convirtiendo en hierro. Shanks no sonrió esta vez. Simplemente cruzó los brazos y asintió. Ahora lo endurecemos. Esa noche, Krishna se sentó solo en el claro. Tenía los nudillos vendados y los dedos le temblaban levemente. Tenía los hombros encorvados, pero la espalda se mantuvo recta. Le dolía el cuerpo, no como si se lo hubieran roto, sino como si algo en su interior se hubiera fusionado bajo la presión. Como un hueso clavado directamente en el fuego. Extendió la mano frente a él. Abierta. Silenciosa. Bucle de retroalimentación bloqueado, murmuró Meda. Se alcanzó el umbral de adaptación. La eficiencia del armamento aumentó un 14,2%. Ahora sincronizas más rápido. Él no respondió. Él simplemente exhaló. El aire se sentía más denso. No más pesado. Más pleno. Como si el mundo mismo hubiera ganado masa y él hubiera aprendido a sostenerla sin colapsar. Puedo sentir que el mundo me presiona, susurró. Un leve susurro. Jessica se movió a su lado, sus rizos se aflojaron. Lo observó de perfil un largo instante. Sus ojos dorados reflejaban la luz de las estrellas. Eso significa que está escuchando, dijo en voz baja y reverente. Él la miró, cansado pero con los pies en la tierra. ¿Eso significa que estoy listo? Jessica no respondió de inmediato. En lugar de eso, presionó suavemente su cabeza contra su hombro. No estoy lista, dijo al fin. Pero estoy empezando a hacerlo. Y en algún lugar debajo de sus costillas, debajo del silencio, la tensión y el sudor, una nueva base había encajado en su lugar. Como el primer ladrillo de una fortaleza. Uta había comenzado a aparecer todas las mañanas. Nunca lo anunció. Nunca pidió unirse. Simplemente apareció, al borde del claro, con los brazos cruzados, bastón en mano y el pelo recogido con esa cinta roja que siempre decía no importarle. Krishna no sabía qué hacer con ello. Estaba acostumbrado al entusiasmo ruidoso de Luffy, a las preguntas agudas de Sabo y a la hostilidad casi absoluta de Ace durante los entrenamientos. ¿Y Yuta? Uta simplemente, entrenó. En silencio. Con constancia. Y siempre a su lado. Le puso nervioso. Meda, por supuesto, se dio cuenta inmediatamente. Su ritmo cardíaco aumenta cuando está cerca de ti, dijo alegremente durante un entrenamiento. ¿Crees que está detectando fluctuaciones de chakra o confusión romántica? Podría hacerle un diagnóstico, no murmuró Krishna en voz baja, lo suficientemente alto para que solo ella lo oyera. No lo hagas raro. Lo haces raro. Solo estoy observando patrones. Patrones muy lindos. Krishna falló un bloqueo y casi recibió un golpe en las costillas. Yasop, quien había estado supervisando ese día, rió a lo lejos. Mira a tu oponente, chico. No a la chica. Krishna se puso rojo desde la clavícula hacia arriba. Uta no dijo nada. Pero Krishna podía sentir su sonrisa burlancia. Esa mañana, se movieron uno al lado del otro, formando espadas. La espada de madera de Krishna trazaba largos arcos en el aire, y cada movimiento se fundía con el siguiente. Uta lo seguía de cerca, ágil y silenciosa, como una sombra que lo imitaba con mejor postura. Respiración sincronizada, le comentó Meda al oído. ¡Qué adorable! Deberías pedirle que calibre tus sensores de ritmo ahora. Krishna apretó los dientes. Solo está copiando mis formularios. O tal vez por fin estás en sintonía con alguien. Emocionalmente. Espiritualmente. Hormonalmente. Eso no es una palabra. Ya lo es.
Lo acuñé para ti, enamorado. Krishna tropezó levemente en un escalón. Uta lo miró de reojo, captando un destello de confusión en sus ojos, y arqueó una ceja como si acabara de caerle una broma silenciosa. Él apartó la mirada inmediatamente. Sabía que era torpe. Eso estaba claro. No tartamudeaba, no se congelaba, pero se tambaleaba emocionalmente. Siempre le fallaba el ritmo. Los cumplidos le salían mal. Los gestos le parecían rígidos, excesivos o insuficientes. Y peor que nada, quería conexión. Pero le asustó. La idea de lastimar a alguien, lastimarlo realmente, no con los puños sino con el silencio, con pasos en falso o con un peso tácito, lo paralizaba en el lugar más de lo que cualquier enemigo podría hacerlo jamás. No sabía amar sin temer sufrir daño. Esa mañana, estaban practicando ejercicios de juego de pies. Krishna se movía a través de formas cada vez más complejas con Uta imitándolo a su lado, con movimientos más ligeros, más ritmo que técnica. Ella tropezó en un pivote cerrado. El talón trasero está demasiado alto, dijo Krishna automáticamente. Uta puso los ojos en blanco. Gracias, capitán preciso. Lo intentó de nuevo. Esta vez lo logró. Krishna asintió. Eso estuvo mejor. Ella miró de reojo. ¿Esa es tu forma de elogiar? No, se quedó en silencio. Cuidado, susurró Meda. Te estás acercando a la honestidad emocional. Prepárate para la incomodidad social. Realmente no sé cómo felicitar a la gente. ¿Cómo es debido? Uta sonrió con suficiencia. Lo estás haciendo bien. Para alguien que entrena como si tuviera una serpiente vigilándolo todo. Parpadeó. Y luego, a pesar de sí mismo, sonrió. A ella le gustaba eso de él. No intentó impresionarla. No se fingió ni se infló. Simplemente era torpe, callado y extrañamente respetuoso en un mundo lleno de chicos ruidosos que siempre querían algo de ella. Al principio, Uta desconfiaba de Krishna. La mayoría de la gente temía su voz o intentaba poseerla. Pero Krishna ni siquiera había mencionado su canto, hasta el día en que lo sorprendió tarareando la melodía que se había susurrado en el bosque. ¿Escuchaste eso?, preguntó sobresaltada. Krishna se puso colorado. Tienes una voz preciosa. Ella parpadeó. ¿De verdad lo crees? Sí, dijo, y luego, después de un instante demasiado largo, añadió. Objetivamente. Dios mío, suspiró Meda. Te has hecho un seppuku romántico. Shanks observaba desde el otro lado del claro, sentado junto a Ben con una taza de té matutino. No dijo nada. Pero tenía el ceño fruncido. No lo voy a decir, murmuró Ben. Shanks gruñó. Bien. No lo hagas. Ella se ríe. Con él. Dije que no. Ben tomó un sorbo lento. No es un mal chico. Está demasiado tranquilo. Es sospechoso. Ben asintió. Claro. Porque la gente tranquila es peligrosa. A diferencia de, digamos, los piratas. Shanks murmuró algo ininteligible y miró con más dureza a los dos chicos que realizaban un trabajo de pies sincronizado. Esa noche, en el bar, las burlas empezaron a pleno. Yasov le dio una palmada a Krishna en la espalda con tanta fuerza que lo empujó hacia adelante en su asiento. Oye, nuestro chico dorado ya tiene compañero de entrenamiento. ¿Hacen ejercicios de aquio de corazón? Krishna se atragantó con su guiso y escupió. Makino sonrió levemente mientras limpiaba los vasos. Hace, que no solía meterse en este tipo de cosas, arqueó una ceja. Eres muy popular entre otras personas con retraso mental, ¿verdad? Luffy asintió con sabiduría. Se sienta muy cerca. Es un ritual de apareamiento, ¿verdad? Krishna enterró su cara en su cuenco y consideró brevemente la teletransportación como una habilidad de vida. La boda probablemente sea la semana que viene, gritó Lucky Roux desde el bar. Me quedo con el padrino. Yo me encargo del pastel, añadió Yasop, levantando su bebida. Con forma de serpiente. Obviamente. Krishna murmuró algo inaudible. Ben Beckman se recostó en su silla y encendió un cigarrillo con un clic. Claro, claro. No pasa nada. Lo mismo que dijo Shanks en Batter 7, justo antes de que la noble le diera un puñetazo en la boca. Uta, fingiendo estirarse, sonrió con suficiencia. ¡Guau, qué ruido hay aquí! No se oye con tanta inseguridad. Krishna parecía desear que el Aki del Conquistador pudiera borrarlo de la existencia. Análisis estadístico completo, bromeó Meda. Ahora estás oficialmente 89% sonrojado.
Más tarde esa noche, Shanks se apoyó en el marco de la puerta del bar, observando a Krishna y Uta terminar sus ejercicios de recuperación a la luz de la luna. Sus movimientos eran más lentos ahora, menos sparring, más fluidos, como música interpretada sin público. No hablaron. No les hacía falta. Era ese ritmo tranquilo entre personas que no entendían muy bien lo que estaban construyendo, pero que de todos modos seguían apareciendo para construirlo. Shanks frunció el ceño. No le gustó. No porque Krishna hubiera hecho nada malo. De hecho, eso era parte del problema. El chico era educado. Reservado. Demasiado callado. Demasiado pensativo. Demasiado parecido a él. Yasop se acercó a él con una bebida en la mano. Estás observándolos como un halcón a una serpiente. Shanks no respondió. Mantuvo los brazos cruzados, la mandíbula apretada y los ojos entrecerrados. Ahora pasa más tiempo con él que con nosotros, murmuró. Solía cantar para la tripulación. Se reía de los chistes de Lucky. Ahora solo lo sigue con esos ojos grandes y griega. ¿Y qué? Preguntó Ben, apareciendo a su lado como humo. Ella se está encariñando. ¿Y eso es malo? Preguntó Ben suavemente. Es peligroso, dijo Shanks rotundamente. No es normal. Ella tampoco, dijo Ben. Shanks no discutió. En lugar de eso, vio a Uta sonreírle a Krishna mientras corregía el agarre de su espada, suavemente, sin ego. Ella solía sonreírme así, murmuró, demasiado bajo para que la mayoría lo oyera. Yasop parpadeó y luego miró hacia otro lado cortésmente. Ben suspiró. No le tienes miedo a Krishna, ¿verdad? Shanks no respondió durante mucho tiempo. Finalmente, dijo. No. Tengo miedo de lo que les espera a chicos como él. Los que nacen con poder y propósito antes de tener la edad suficiente para tenerlos. Tomó un trago largo y luego dejó la taza con demasiada fuerza. Los hombres como ese no se quedan en puertos seguros. Lucky Rogue se acercó, sonriendo como siempre. Estás enfadado porque se comporta igual que tú cuando conociste a aquella noble en Logetorun. ¿Recuerdas? El ojo de Shanks se crispó. No hablamos de Logetorun. En ese preciso instante, Krishna pasó por allí secándose la cara con la toalla. ¿Qué pasó en Logetorun? Shanks no lo miró. El entrenamiento es al amanecer, dijo secamente. Trae 2 espadas de madera. Krishna asintió, ligeramente confundido, y siguió caminando. Yasop se atragantó con la bebida, con los hombros temblando. Ese pobre chico no tiene ni idea. Los moretones dejaron de molestarle después de la primera semana. El verdadero dolor llegó después, cuando la piel sanó, pero la fatiga permaneció profundamente enterrada, como el óxido adherido a la médula. No fue el dolor lo que hizo que Krishna perdiera el ritmo. Fue la fatiga. Esa lenta y aplastante inercia que se acumuló con el tiempo. Todas las mañanas, antes del amanecer, Krishna permanecía descalzo sobre la tierra. El viento aún áspero y salado, el aire fresco contra su piel. Manos envueltas en una tela gruesa, músculos crispados por el día anterior. Y cada día los golpes eran más duros. Shanks, Ben, Yasop, incluso Lucky Rogues cuando se sentía travieso, ya nadie se contenía. Este era el pacto que todos habían acordado. Sin ruedas de entrenamiento. Sin piedad. Solo presión. Armamentaki había llegado 2 semanas después. No como una explosión. No como un grito de voluntad. Llegó silenciosamente, como un callo que crece por la repetición. Un golpe cayó sobre el antebrazo de Krishna, pero algo lo empujó hacia atrás. No es músculo. No es fuerza. Densidad. Un brillo, casi invisible, parpadeó en sus nudillos. Espera, murmuró Yasop, bajando el arco. ¿Acaso? Sí, dijo Ben sin pestañear. Lo sintió. Shanks se cruzó de brazos. Que venga despacio. No lo fuerces. Armamento aquí detectado, informó Meda más tarde esa noche. Etapa 1. Recubrimiento superficial logrado. Compresión interna. Estabilización. Estimación del despertar natural. 2 meses. Se logra en 14 días mediante aceleración por retroalimentación. Nuevo protocolo de aprendizaje. Refinamiento de circuito cerrado. La firma Aki de Shanks es ahora tu fuente de retroalimentación base. Krishna no sonrió. Pero algo en él se tranquilizó. El Aki de armamento era lo opuesto a la observación. Observar era escuchar. Receptivo. Sentirlo todo sin intentar controlarlo. El armamento era presión. Una postura. Una negativa a ser movido. Krishna dejó de esquivar. Dejó de estremecerse. Ahora enfrentó los golpes.
Cada golpe se convirtió en una oportunidad para formarse. Cada bloque perdido se convirtió en un rompecabezas. Makino dejó de traer agua a mitad de las sesiones. Krishna ya no descansaba. Jessica se sentaba acurrucada en el borde del claro casi todas las mañanas, con su cabeza apoyada en un bucle y sus ojos dorados observando en silencio. Cuando Krishna entrenaba, el mundo se estrechaba. No era espiritual. Fue técnico. Postura. Equilibrio. Punto de contacto. Concentración mental. Una y otra vez hasta que dejó de ser entrenamiento y se convirtió en verdad. Ace, Sabo, Luffy y Uta entrenaban cerca, entrenando en parejas, esquivando armas de espuma y proyectiles de onda. Observaban a Krishna de reojo. Lo observaban absorber golpes, atraparlos con las palmas y redirigirlos con pasos pequeños pero precisos. Ellos vieron el cambio antes que él, mientras lo observaban. Al principio por curiosidad. Luego confusión. Entonces asombro. Ya no está peleando, dijo Ace, viendo a Krishna recibir 3 golpes consecutivos y responder con un golpe con la palma que hizo gruñir a Ben. Sabo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Él es perseverante. Eso es diferente. Krishna no los escuchó. Solo oía la respiración. Los suyos. Los de su oponente. El viento entre sus pasos. Podía sentir el momento exacto antes de que un golpe aterrizara. El cambio en la intención, la onda en la voluntad. No de observación. Ya no. Del instinto convertido en expectativa. El mundo ya no era algo contra lo que defenderse. Era algo que podía rechazar. El 11º día, Shanks cambió a ambas manos. Hasta entonces había luchado contra Krishna solo, por precaución, por tradición. Pero ya no. Todo el mundo lo notó. ¿Listo? Preguntó Shanks. Krishna asintió. No te contengas. El choque fue breve. Apenas unos segundos. Shanks llegó en alto. Krishna dio un paso adelante, absorbió el golpe en su antebrazo, lo dejó recorrer su cuerpo y lo devolvió con un golpe en el hombro que dejó a Shanks sin aliento. No lo suficiente para tambalearse. Pero suficiente para hacer que Shanks se detenga. Parpadeó. Luego sonrió. No esperaba eso. Las rodillas de Krishna temblaron, pero no lo demostró. Shanks levantó una mano. Otra vez. Se fueron otra vez. Y otra vez. Continuaron durante otros 30 minutos. La visión de Krishna se nubló. Sus piernas temblaron bajo la postura, pero no se cayó. Él nunca cayó. Dio un último paso adelante, paró un golpe bajo, contraatacó con una rodilla levantada y luego se detuvo. A mitad de movimiento. Sus brazos se trabaron. Su espalda se mantuvo firme. Sus piernas temblaban, pero no se movían. ¿Krishna? Preguntó Shanks frunciendo el ceño. Nada. No hay respuesta. Sin colapso. Solo quietud. Su postura era perfecta. La columna erguida. Pero sus ojos estaban desenfocados. Meda habló en voz baja, como si incluso ella respetara el momento. Actividad neuronal en descenso. Conciencia. Suspendida. Rigidez muscular. Bloqueada. Límite de agotamiento alcanzado. Está de pie, inconsciente. Ben cruzó el campo primero, se agachó junto a Krishna y examinó su rostro. Está inconsciente, dijo, casi con incredulidad. Pero no se cabe. Yasop silbó lentamente, impresionado. ¿Se desmayó en plena postura? Los ojos de Ace se entrecerraron. La boca de Sabo se abrió. Luffy se quedó mirando como si hubiera visto el nacimiento de una leyenda. Uta se detuvo a medio paso, con los ojos muy abiertos. Makino, observando desde el porche, se cubrió el corazón con una mano. Incluso Jessica se levantó ligeramente, con el cuerpo tenso. No lo toques todavía, dijo Shanks en voz baja. Todos se quedaron congelados. Caminó hacia adelante, se detuvo a un paso de distancia y estudió al muchacho. Su alumno, su tormenta. Déjale esto, susurró. Krishna permaneció inmóvil. Una estatua de hueso, sudor y voluntad. Shanks finalmente exhaló. Eso sí que es determinación. Krishna no se despertó hasta horas después. Lo llevaron con cuidado, aún en postura rígida, a la pequeña habitación detrás del bar de Makino, la que había reclamado discretamente sin preguntar. Ben y Roux lo acostaron como a un soldado, no como a un niño. Él nos movió. Sus brazos permanecieron medio tensos hasta que Jessica se enroscó alrededor de su torso y exhaló un suave zumbido, aflojando los nudos. La voz de Meda era firme, clínica, pero más tranquila de lo habitual. No está herido. No tiene shock neurológico.
Solo y está agotado. Imagínatelo como un calambre en el alma. Makino se sentó al lado de la cama, se quitó los mechones de sudor de la frente y volvió a colocar el paño húmedo. Es muy terco, susurró. Igual que Gap. Solo que más callado. Jessica no dijo nada. Pero uno de sus bucles descansaba protectoramente sobre el pecho de Krishna, subiendo y bajando con su respiración. Cerca de medianoche, la puerta crujió. Uta entró lentamente, con pasos suaves y una postura indecisa. La lámpara de aceite parpadeante proyectaba su sombra contra las paredes de madera como una silueta atrapada entre el sueño y la culpa. Ella no habló al principio. Ella simplemente se quedó allí, mirándolo. Krishna fruncía el ceño, incluso inconsciente. Sus dedos temblaban, aún cerrados en un puño, como si su cuerpo no pudiera soltar el entrenamiento. «¿Eres idiota?», susurró. Su voz se quebró. Ella se sentó a su lado en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho y la espalda contra la pared. Su mirada no se apartó de él. «No pensé que te esforzarías tanto. Siempre te comportas como si fueras de piedra, pero, también sangras». El silencio respondió. Así que tarareó. Una melodía suave, sin nada planeado. Solo algo cálido para llenar el espacio. Jessica, reconociendo la melodía, se relajó aún más y no interrumpió. Uta se quedó hasta que el horizonte palideció. El caos estalló con el sol. Yasop irrumpió por las puertas gritando. «Se han ido». Las botas retumbaron. La voz de Ben ladró órdenes. La bandeja de Makino cayó al suelo. Jessica levantó la cabeza, chasqueó la lengua una vez y siseó. «Actualización de estado», dijo Meda bruscamente. Uta y Luffy desaparecidos. No hay registros de salida. Incertidumbre de seguimiento. Alta. Los ojos de Krishna se abrieron de golpe. Hubo un momento, un segundo, de calma desorientada. Entonces entra el pánico. Intentó incorporarse. Su cuerpo gritó en protesta, con los músculos rígidos y acalorados. La cabeza le daba vueltas. Jessica intentó estabilizarlo, pero él ya se estaba incorporando. ¿Qué pasó? Su voz era ronca, baja y aguda. «Estuvieron aquí anoche», dijo Makino, pálida. «Ya no están. Simplemente, no están». Ben le lanzó su capa. «No hay señales de forcejeo. Iniciando protocolos forenses», entonó Meda. «Rastro de olor. Huellas residuales. Trayectoria del viento. Exfiltración confirmada hacia el oeste, hacia la costa». Jessica giró la cabeza hacia el mar. «El mar», susurró. Krishna ya estaba en movimiento. Él corrió. Pasando el bar. Bajando la colina. Más allá del sendero del pueblo, pasando el pozo y hacia los acantilados. Cada paso le prendía fuego a los nervios. Los músculos le gritaban. Las articulaciones crujían. Pero sus pies no se detenían. Cuando llegó al acantilado, ya respiraba con dificultad. Allí, justo más allá del horizonte. Un barco. Pequeño. Desigual. Ya se pierde en la pálida niebla matutina. La voz de Meda volvió a sonar. Distancia. 800 metros. Velocidad. Viento de vela. Identificación. 87% de coincidencia. La embarcación de Iguma. Estado. 62%. Fatiga muscular crítica. Capacidad de oxígeno. Reducida a la mitad. No se recomienda continuar. Anular, murmuró Krishna. Anulación aceptada. El traje de nano máquina cobró vida debajo de su piel. Él no lo dudó. Él se zambulló. El agua golpeó como una bofetada. Frío. Profundo. Despiadado. Pero Krishna siguió moviéndose. Sus brazos cortaban las olas, sus piernas movían con un ritmo mecánico. La nanoreg se ajustó para la resistencia, amplificando la fuerza muscular lo justo para evitar el colapso. Cada patada, cada golpe, parecía como si arrastrara cadenas, pero él empujaba. Los brazos le ardían. Los pulmones le palpitaban. Pero él empujaba. No tenía ningún plan de respaldo. Ninguna estrategia inteligente. Solo dos nombres en su cabeza, resonando como tambores de guerra. Luffy. Uta. Cada pocas brazadas, Meda susurraba estadísticas que él intentaba no oír. Eficiencia de oxígeno. 72%. Deriva cognitiva. Manejable. Supresión del dolor. Activada. Pero no fueron los números los que lo impulsaron a seguir adelante. Era la imagen en su mente. La mano de Uta agarrando el costado de su camisa durante el entrenamiento. Luffy riendo con la boca llena. No fueron simplemente secuestrados. Eran suyos. A mitad de la natación, comenzaron las voces.
A la deriva desde el barco. Débil. Feo. Voy a ganar una fortuna por la voz de esa chica, lo juro. Véndasela al loco de la ópera de New Mariner. Le gustan jóvenes y asustadas. Ese niño de goma. Métanlo en una feria. Que se ría de él. Quizás un circo lo acepte. Krishna se detuvo. Solo por un segundo. El mar se agitaba bajo él, pero él no se movía. Algo dentro de él se tensó. No roto. Tenso. Como una cuerda enrollada alrededor de su alma, sosteniendo demasiados pesos, tan estirada que un solo grito podría destrozarla. Sus dedos se curvaron bajo el agua. Su visión se volvió borrosa, no por cansancio sino por furia. La voz de Jessica susurró en su mente. No te rompas. Canalízalo. Él inhaló profundamente. Y siguió nadando. El barco se acercaba cada vez más. Llegó a su costado, apenas visible por encima del oleaje, y se aferró a la madera como un fantasma aferrado al borde del mundo. Meda atenuó los sistemas de su traje. Sigilo activado. Amortiguación vital activa. Prepárense para el abordaje. Krishna subió en silencio, cada movimiento medido. Se deslizó sobre la cubierta como una sombra. Nadie lo notó. Todavía. Se agazapó detrás de una pila de barriles, mirando a través de los huecos. Allá. Atado. Magullado. Amordazado. Uta y Luffy. Acurrucados juntos. Vivo. Los ojos de Luffy se encontraron con los suyos y se abrieron de par en par. Krish. Se oyó un grito apagado. Krishna hizo una mueca. El bandido más cercano se giró. Krishna se fundió con las sombras. Jessica, oculta en la niebla justo al lado de Babor, siseó en su mente. Los distraeré. Tráelos. No matar, respondió Krishna en silencio. Entonces me dolerá. Ahora tenían un temporizador. La cuerda dentro de él y estaba a punto de romperse. Krishna esperó hasta que pasaron los pasos de la patrulla. Luego se movió. En silencio. Con limpieza. Cada paso medido. Cada respiración controlada. Llegó a la sombra del mástil e hizo una señal. Jessica emergió del mar como una cinta de tinta, deslizándose por la borda con una gracia misteriosa. Su lengua se movió una vez. Confirmación. Krishna se deslizó detrás de la siguiente caja y los alcanzó. Los ojos de Uta se abrieron de par en par, pero no gritó. Luffy casi lo hizo, pero ella lo empujó con fuerza antes de que pudiera arruinarlo todo de nuevo. Krishna sacó una espada, pequeña, tallada, nada especial, y cortó sus lazos en 2 cortes. ¿Estás bien?, susurró, arrodillándose. Luffy asintió. Uta no respondió. Krishna la miró. Tenía las muñecas rojas y en carne viva, la mejilla hinchada y una lágrima le caía de un ojo que aún no había caído. Apretó la mandíbula. Te voy a sacar de aquí. No, susurró Uta de repente. Vamos juntas. Krishna asintió una vez. Su voz permaneció baja. Quédate detrás de mí. Luffy, tómale la mano. Corre si te digo que corras. Pero puedo luchar. Susurró Luffy indignado. Entonces protégela. Se movieron. Llegaron a la cubierta exterior antes de, allá. Un bandido salió tambaleándose de la cocina, gritando. Las cuchillas se desenvainaron. Krishna exhaló una vez. Vete, susurró. Luffy agarró la mano de Uta y echó a correr. Ella lo siguió sin protestar. Los bandidos avanzaron rápidamente. Krishna no esperó. Se lanzó hacia adelante, recibiendo al primero con un rodillazo en las costillas. El segundo blandió un tablón de madera. Krishna se agachó, desgarrando las piernas y golpeando con el talón la sien del hombre que caía. Jessica se enroscó desde arriba, cayendo como una serpiente legendaria. Su cola se extendió rápidamente, alcanzando a 2 más de lleno en el pecho, enviándolos por encima de las vías. Los gritos resonaron. Krishna siguió moviéndose. No le importaba quién estaba detrás de él. Solo quién se interponía entre él y la seguridad. Entonces apareció Iguma. Se encontraba cerca del timón, con la espada desenvainada y el rostro contraído en una mueca de desprecio. Vaya, vaya, dijo, agarrando a Uta del pelo mientras pasaba a trompicones. Creíste que serías lista, ¿verdad? Krishna se congeló a mitad del paso. Luffy también patinó hasta detenerse. Suéltala. Iguma ni siquiera miró al chico. En cambio, le propinó un revés, enviando a Luffy contra una caja y por la borda. Luffy. Gritó Uta. Krishna vio el impacto, el sonido de Luffy golpeando el agua, y algo dentro de él se tensó. Se movió sin pensar. Se zambulló directamente hacia un lado. El mar se lo tragó entero.
Llegó hasta Luffy en segundos, agitando los brazos y con el cuerpo pesado. Con o sin goma, el chico no sabía nadar. Krishna lo abrazó con fuerza y se giró para buscar el bote, con la mente dando vueltas. Me da estado oxígeno al 41%. No hay ruta de apoyo. No se detectaron refuerzos. Jessica rugió desde la cubierta superior y la rabia llenó el cielo. Entonces Uta gritó. Un sonido que Krishna nunca había escuchado antes. Crudo, herido, arrancado de su alma. ¿Te crees especial? Se burló Iguma desde arriba. Eres un bicho raro. Tu voz es una maldición. Él la tiró del pelo otra vez. La cuerda se rompió. No en el mundo. Dentro de Krishna. Esa última y delgada hebra, que había estado tirando durante toda la mañana, se acabó. Una presión surgió hacia afuera. No parecía rabia. Se sintió como un colapso. Como una presa que se rompe hacia adentro. Como un vacío que atrae al mundo hacia su centro. Y entonces, todo quedó en silencio. En el barco, todos los bandidos cayeron de rodillas. Algunos gritaron. Algunos se agarraron la cabeza. Otros se desmayaron en el lugar donde estaban. Jessica se enroscó más fuerte, su cuerpo brillando débilmente con energía divina reprimida, protegiendo a Uta de lo peor. Iguma retrocedió medio paso y su espada cayó al suelo. Movió la boca, pero no emitió ningún sonido. En el agua, el cuerpo de Krishna se agitó con esa presión. Haki del conquistador detectado, dijo Meda con seriedad. Explosión inicial. 1-2 segundos. Colapso inminente. Sostuvo a Luffy contra su pecho. No podía respirar. Su visión se desvaneció. Incluso los latidos de su corazón ahora se sentían distantes. Susurró algo, no estaba seguro de qué. Quizás una oración. Quizás una disculpa. Entonces todo se oscureció. Una sombra se movió en lo profundo. Rápido. Hambriento. Un rey del mar emergió de las profundidades. Enorme, escamoso y con colmillos. Atraído por el estallido de Haki y los cuerpos que se agitaban en el agua. Sus mandíbulas se abrieron. Krishna ni siquiera se inmutó. Pero Luffy gritó. Entonces una mancha roja se estrelló contra el agua. Bastardos. Sangre. Agua. Espuma. Aterrizó entre ellos y la bestia, sin brazo. Sostuvo a Krishna y a Luffy en un enorme brazo, mientras la sangre corría desde su hombro como una bandera. El rey del mar vaciló. Entonces Shanks lo miró. El aire se quebró. La bestia retrocedió. El haki de Shanks se desplegó como un trueno. El rey del mar se giró y desapareció bajo las olas. En la cubierta, Jessica ya estaba a medio salto. Ella aterrizó a su lado, enroscándose alrededor de la herida, comprimiendo la arteria, sus colmillos hundiéndose en la carne con precisión para frenar el sangrado. Al instante siguiente, Krishna sintió unos brazos que lo rodeaban. Uno fuerte. El otro, ausente. Su visión nadaba. Entonces, Krishna. La voz de Luffy irrumpió en la neblina, llena de pánico y algo más profundo. Pérdida. Se aferró al abrigo de Shanks, con lágrimas ya corriendo. Ni siquiera le importó estar empapado, que la sal le escociera en los ojos, que el agua se le pegara a los pulmones. Shanks se arrodilló en la playa, con la camisa ya empapada de rojo. Su brazo izquierdo había desaparecido. Krishna, medio inconsciente, yacía desplomado sobre su pecho. ¿Y Luffy? Luffy se aferró al costado de Shanks como un niño perdido en el mar. Enterró su cara en la camisa de capitán y lloró. Tu brazo. Shanks no dijo nada al principio. Simplemente los miró. Uno en cada brazo. Uno sollozando. Uno apenas despierto. Su rostro estaba tranquilo. Resuelto. Es solo un brazo, dijo finalmente, en voz baja pero firme. Ustedes dos están a salvo. Eso es todo lo que importa. Luffy negó con la cabeza. No está bien. No está, dije que está bien, interrumpió Shanks, alborotando suavemente el cabello de Luffy con la mano que le quedaba. Luego miró a Krishna, que todavía estaba débil en su agarre. Lo hiciste bien, murmuró. Mantuviste la posición. Los labios de Krishna se movieron, pero no salieron palabras. Sus ojos revolotearon. Y luego cerró. Luffy no paraba de llorar. Se aferró a Shanks como si el mundo se hubiera roto. Jessica se enroscó alrededor de los tres, protegiéndolos con su calor, sus ojos brillaban débilmente mientras apretaba su agarre alrededor del hombro sangrante de Shanks, evitando lo peor de la pérdida. Nadie habló. El océano estaba quieto otra vez. Y el niño que una vez solo había soñado con ser fuerte, ahora lloramos por un hombre que lo dio todo, no para ganar, sino para proteger.
El mundo se sintió más tranquilo al día siguiente. No está en paz. No está curado. Solo, más silencioso. Krishna despertó en la habitación de Makino. Dolorido, con los nervios crispados y los pulmones cargados de recuerdos. La interfaz de Meda estaba atenuada, pero su voz regresó en cuanto abrió los ojos. Estabilidad neuronal. Recuperada. Niveles de cortisol aún elevados. Profundidad del sueño. Inadecuada. Él gimió suavemente y se sentó, con las costillas doloridas. Luffy. Uta. Ambos están sanos y salvos. Contusiones leves. Trauma emocional considerable. Estuvo inconsciente durante 20 horas. Krishna se desplomó contra la almohada y exhaló lentamente. Su brazo temblaba ligeramente. Ese estallido de Aki del Conquistador le había quitado algo. Más que fuerza. Era como si una parte de él hubiera sido exprimida, escurrida como tela, solo para evitar que Luffy respirara, solo para evitar que Uta volviera a llorar. Él los había salvado. Pero el costo, y su mirada se dirigió hacia la puerta. Makino entró un minuto después, bandeja en mano. Caldo de pollo. Arroz. Verduras encurtidas. En cuanto vio que estaba despierto, exhaló aliviada con una sonrisa forzada y se acercó en silencio. No lo regañó. No lo elogió. Solo le di de comer. Una cucharada a la vez. Él no se resistió. A mitad de camino, puso su mano sobre la de él. Me asustaste, dijo ella suavemente. Él no respondió. Más tarde, en el porche, encontró a Jessica acurrucada al sol. Ella levantó la cabeza al verlo, chasqueó la lengua una vez y exhaló lentamente. Su versión de un suspiro. Pensé que te había perdido, murmuró ella, acariciándole la mano. Pensé que me había perdido, respondió Krishna. Una pausa. Ella inclinó la cabeza. ¿Ya empezó, no? Él la miró. Esa guerra invisible. Lo que nadie más podía ver. La carga del poder. El peso de la voluntad. Los hilos del destino se estiran. Él asintió. Sí. Creo que sí. Esa noche el pueblo permaneció tenso. Makino no abrió la barra. Los piratas pelirrojos habían atracado su barco en silencio. Sin fanfarrias. Sin música. Solo pasos. Luffy se aferró a Shanks como una sombra. Lo seguía de un lado a otro, sin hablar, simplemente, estando allí. Krishna observó desde los tejados cómo Shanks se arrodillaba una vez más junto al niño, le alborotaba el cabello suavemente y sonreía, tranquila y suavemente. No podía escuchar lo que decían. Pero no le hizo falta. Lo vio en los ojos del niño. El momento en que el alma de Luffy se incendió. Más tarde, cuando cayó la noche y se encendieron las linternas, se escuchó un suave golpe en la puerta de Krishna. Él lo abrió. Uta estaba allí, con el pelo todavía mojado por el baño y los ojos hinchados, pero sin miedo. Ella no habló de inmediato. En lugar de eso, extendió la mano y volvió a tocarle el cabello. «Sigues siendo perfecta», murmuró. «Te odio». Krishna parpadeó. «¿Esa es tu forma de agradecer?». No, dijo ella. «Esto es». Y entonces, sin dramatismo, sin previo aviso, lo abrazó. No fue romántico. No era ruidoso, solo dos niños que estuvieron demasiado cerca de algo terrible, y lograron salir juntos. «Me alegro de que hayas venido», susurró. «Yo también», respondió. Esa noche, Krishna se sentó afuera, bajo las estrellas, con las piernas cruzadas y los ojos medio cerrados. Jessica yacía a su lado, moviendo la cola ligeramente y enroscada en un silencio protector. Makino llevaba mucho tiempo dormido. La aldea estaba en silencio. Incluso los piratas pelirrojos se habían refugiado entre risas contenidas y música suave junto a la luz del fuego, más silenciosos que de costumbre. Como si honraran algo sagrado que había pasado. Krishna no se unió a ellos. Respiró lentamente, dejando que el aire de la noche refrescara su piel y el peso de su pecho. Se suponía que serías un capítulo de entrenamiento, dijo Meda secamente en su mente. En cambio, tuvimos secuestros, despertares de Aki, casi ahogamientos y amputaciones. Krishna sonrió débilmente. Lo hiciste bien, añadió Meda, ahora en voz más baja. Los salvaste. No los salvé, dijo Krishna. Sobrevivimos. Hay una diferencia. La voz de Meda se escuchó de nuevo, más tranquila de lo habitual. Lo usaste. Él asintió. Aki del Conquistador. Etapa inicial. Volátil. Apenas resististe. Lo sé. ¿Te arrepientes? Se quedó en silencio durante un largo momento. Entonces. No. Pasó otro latido.
Entonces Meda dijo algo que no esperaba. Estoy orgulloso de ti. Parpadeó. Pero no dio más detalles. Otro silencio. Entonces. ¿Y ahora qué? Krishna abrió los ojos. Cielos negros. Estrellas brillantes. Empiezo a construir, dijo en voz baja. El cuerpo que necesitaré. El camino que tengo que recorrer. Él se puso de pie. Abrió su interfaz. Lo escribió él mismo. Nuevo proyecto creado. Cuerpo de Dios marcial / camino central. Estado. En espera de fuente de sangre. Meda no respondió por una vez. Y así fue como lo supo y ella estaba orgullosa. Krishna exhaló. El viaje había comenzado. No con gloria. Pero con dolor, sudor y la tranquila resolución de un niño que se negó a dejar que el mundo se rompiera. Incluso cuando lo intentó. Y así pasó la tormenta. No sin costo. No sin cicatrices. Pero algo nuevo había echado raíces bajo los moretones. Algo más fuerte que el dolor, más profundo que la supervivencia. Una promesa silenciosa. Que si el destino no le daba la paz, entonces forjaría un cuerpo capaz de resistir todas sus guerras. No es un guerrero dotado por los dioses. Pero uno construyó, célula por célula, con el fuego de alguien que se negó a arrodillarse. 4 días antes de que partan los piratas del pelo rojo. El viento sobre Foosa esa mañana traía olor a sal, pescado, y algo más. Cambio. Krishna estaba sentado al borde del acantilado, con un bastón de entrenamiento de bambú sobre las rodillas. Los piratas pelirrojos estaban cargando en la aldea de abajo. Suministros, mapas, cajas. La energía vibraba, pero Krishna permanecía inmóvil. Jessica se enroscaba a su lado como una cálida cuerda de propósito divino. La presencia de Meda zumbaba suavemente tras sus ojos. «Has estado en silencio», dijo Meda, rompiendo el silencio. «He estado observando», respondió Krishna. «Algo no cuadra. ¿Te refieres a que, aparte de Guma, quedó inconsciente por tu patada y luego fue encontrado muerto misteriosamente con toda su tripulación?» Krishna ni se inmutó. «Sí. Eso. No había visto los cuerpos. No los necesitaba. Cuando despertó en brazos de Shanks la mañana después del incidente del Rey del Mar, la aldea bullía. La banda y Guna había desaparecido. Borrada». La interfaz de Meda se aclaró. No empezó con una broma. ¿Quieres saber qué pasó después de que te desmayaste? Krishna asintió en silencio. Meda mostró una vista aérea, grabada de memoria por Jessica. Shanks, aún ensangrentado y sin un brazo, sujetaba a Krishna y Luffy en un lado de su capa. Su tripulación estaba en formación en el muelle, frente a la banda de Guma. No fue una pelea. Fue una ejecución. Yasov disparó a 3 hombres antes de que siquiera sacaran armas. Ben atravesó a los restantes como un fantasma de guerra. Lucky Rokes partió cráneos como si fueran fruta del pan. Incluso Limejuice, por lo general tan silencioso, desató su bastón como si guardara rencor. El rostro de Krishna no se movió. ¿Los mataron a todos? Preguntó. Sí, confirmó Meda. Tu presencia creó demasiadas distorsiones. Makino le había entregado discretamente una bolsa de monedas más pesada de lo que cualquier niño debería llevar. La tripulación de Shanks había cobrado la recompensa, dijo, y la había dejado a nombre de Krishna. El silencio que siguió fue más sonoro que cualquier risa que hubieran compartido antes. Jessica se movió. La tripulación del pelirrojo no es amable al proteger a los suyos. Lo sé, murmuró Krishna. Lo explicaron bien. Pero nunca se trató de venganza. Era un mensaje. ¿Y qué mensaje es ese? Preguntó Meda. La voz de Krishna se convirtió en un susurro. Que el canónigo se ha ido. En la versión de Foosa, no hubo masacre, hasta que Shanks perdió el brazo. Hasta que Guna arrojó a Luffy al mar. Pero aquí, la banda fue aniquilada tras el estallido del Haki del Conquistador de Krishna, mucho antes de que Shanks se marchara. La línea de tiempo se había desviado. Sin alerta sonora. Sin apocalipsis. Solo, a la deriva. Como un río que se aleja lentamente de su orilla. Se detectó desviación de canon. Desviación de clase segundo. Consistencia predictiva reducida al 81,2%. El U de Meda parpadeó dentro de su visión, nítido y estéril. Modelo de proyección de rama inestable. Ataduras emocionales presentes. Trayectorias futuras de la cadena. Indefinidas. Él suspiró. ¿Qué significa eso? Significa que ya no sigues un guión en sombras, Krishna. Le estás dando quietud. Jessica levantó la cabeza, moviendo la lengua. Esa no es una carga fácil de llevar. No respondió.
En cambio, desenrolló la pequeña venda que había doblado en su faja. Estaba manchado, todavía ligeramente rojo. De Shanks. Durante el período posterior al ataque, Makino estaba curando la herida del capitán pirata cuando Krishna le preguntó si podía ayudar. Shanks lo descartó con una risita. ¿No eres remilgado, chico? Krishna sonrió levemente y le entregó un paño limpio. El envoltorio empapado fue desechado, directamente en su mano expectante. Había recolectado muestras de sangre de Ace, Sabo y Luffy a lo largo del tiempo. Pequeños pinchazos de lesiones durante el entrenamiento. Incluso Uta, aunque no lo sabía, ofreció la suya cuando Krishna se ofreció a limpiarle una rodilla raspada con su paño. Pero la muestra de Shanks era diferente. Firma de grado divino confirmada, susurró Meda cuando lo escaneó por primera vez. Linaje celestial. Resonancia aquí. Alineación casi perfecta entre conquistador y observador. Durabilidad genética, anómala. ¿Y el de Luffy? Casi al revés. El factor de linaje muestra musculatura garpiana. Fisiología del caucho confirmada. Pero la energía de la fruta no quiere irse. La energía mítica Zoan no son datos, añadió. Es presencia. Se resiste a la transferencia. Porque pertenece, murmuró Krishna entonces. Ahora, con los vientos del acantilado peinando su cabello, lo recordó nuevamente. Esta será la última pieza por ahora, dijo en voz alta, doblando el vendaje de Shanks en un sello limpio y colocándolo dentro de la cápsula de metal incrustada en su equipo pectoral. 5 muestras, confirmó Meda. No, 6. ¿Te has incluido tú también? Por supuesto, dijo. Proyecto iniciado. Cuerpo de Dios marcial. Autoridad raíz confirmada. Estructura divina presente. Modo de crecimiento. Infinito. Registros de ruta. Infinitos. Progresión. Personalizada. Inhaló. Sal. Viento. Humo de las fogatas de abajo. Sonidos de piratas gritando, barriles enrollándose, velas remendándose. La vida continuaba. Pero su rumbo ya había cambiado. Cuéntame otra vez sobre Mogollon, le pidió Meda. Krishna cerró los ojos. No tenía nombre cuando el cielo se abrió por primera vez. No tenía espada. No tenía clan. Solo la voluntad de sobrevivir. No era el más fuerte. Al principio no, dijo Krishna. Nació en lo más bajo. Sin padres. Solo su abuelo, que fue asesinado cuando solo tenía 16 años. Sin poder. Sin apoyo divino. Entonces, ¿cómo ganó? Aprendió. Todo. Descompuso el movimiento como música, la respiración como lenguaje, el dolor como matemáticas. Se convirtió en el Chunma demonio celestial no porque tuviera un destino, sino porque lo superó. Así que forjó su propio camino. Con el tiempo, los títulos le siguieron. El demonio sin origen. El que lucha con el cielo. Y finalmente Chunma, el primer demonio celestial. ¿Y ese es tu objetivo? Krishna se puso de pie lentamente, mientras el viento tiraba de su túnica oscura hacia atrás. El demonio celestial camina no para desafiar al cielo, sino porque el cielo ya no lo define. No. Mi objetivo es el Dharma. El equilibrio. Pero si necesito el poder para mantenerlo, construiré algo que el mundo jamás ha visto. La interfaz de Meda se abrió como un loto en su mente. Cuerpo de Dios marcial. Protocolo de inicio de registro. Meda comenzó a talar. Muestra 1. Bandas. Linaje del dragón celestial. Aquí de conquistador de clase divina y de observación. Densidad de presencia. 93%. Nota. La firma del conquistador armoniza con la matriz divina. Sangre impregnada de durabilidad espiritual. Muestra 2. Monkey de Luffy. Linaje de Garp. Estructura físicamente dominante. Aquí de armamento potencial. Alto. Fisiología del caucho. Presente. Energía Zoan mítica. Inaccesible, extracción rechazada. El corazón de la fruta permanece atado. Los intentos de extraer la divinidad fracasarán a menos que el cuerpo perezca. Muestra 3. Porgas de Ace. El linaje de Roger. Aquí del conquistador latente. Alma templada por la llama. Volatilidad energética. Caótica pero reactiva. Memoria del alma codificada con potencial basado en el calor. Explosividad impulsada por el instinto. Muestra 4. Sabo. Plasticidad neuronal. Excepcional. Coeficiente de adaptabilidad. 97%. Sincronización de flujo interno. Fluido. Candidato ideal para trayectoria multi-aki. Gen de comprensión marcial activo. Muestra 5. Uta. Linaje de frecuencia resonante. Firma de afinidad emocional. Fuerte. Potencial de sincronización de paramecia. Clase audio barra simbólica. Conductividad mental espiritual.
Compatibilidad evolutiva basada en el sonido. Se detectaron armónicos raros. Pilares de la base. 5 divinos registrados. Anantarea Emerga, sendero del cuerpo infinito. Asikri, ritual de la espada divina. Hridaya Tantra, doctrina del corazón Aki. Kaya Kalpa Estra, escritura del refinamiento corporal eterno. Padami Savidi, disciplina de los pasos sagrados. Juego de pies. Resonancia de la muestra de sangre. 83,2% estable. Tu alma divina está metabolizando los patrones de conocimiento sin consumirlos. Mimetismo mediante la adaptación, no robo. Krishna susurró. Entonces comencemos. Meda confirmó. 6 muestras fundamentales integradas, incluida la propia. Trayectoria de crecimiento evolutivo estabilizada. El cuerpo de Dios marcial admite el registro de secuencias infinitas. El recuento de linaje es irrelevante. La progresión es exponencial. Una semilla dorada latía en el centro de su con raíces que se extendían en espirales fractales. Sin límites. Sin bordes. Solo dirección. Las ramas aún no se habían formado, pero el tronco se mantenía alto. Krishna inhaló lentamente. Con los ojos entrecerrados. Inmóvil. Krishna no idolatra a Moyeonwon. Él lo entiende. Porque Krishna también nació sin sangre divina en su vida anterior. Obtuvo cada centímetro de progreso mediante el fracaso, la comprensión y el dolor silencioso. Lo que Mok hizo con el ki y las artes marciales, Krishna ahora lo intenta con el aki, las frutas del diablo y el cuerpo de un recipiente dármico. Esto no es una imitación. Es emulación. Mimetismo conductual a nivel divino. No seguiré ninguna leyenda, susurró. La tallaré. El aire no respondió. Pero algo en el suelo lo hizo. La cocina detrás del bar de Makino no había visto tanto caos desde que Garp intentó hacer albóndigas usando pólvora en lugar de harina. Krishna estaba en el centro de todo, con las mangas arremangadas y el delantal espolvoreado con cúrcuma, chile rojo en polvo y comino. El aroma a pollo marinado, con un fuerte toque a clavo y cardamomo, flotaba en el aire. Afuera, había cajas de verduras apiladas en grandes cantidades, una pequeña montaña de patatas, tomates, cebollas y chiles verdes esperando el cuchillo. ¿Quién cortó las zanahorias así? Preguntó Krishna, mirando un montón que parecía más shurikens dañados que verduras. Shanks levantó la mano con orgullo. Ese sería yo. Krishna parpadeó. Makino rió a su lado. También intentó pelar cebollas con la espada. Krishna suspiró. Claro que sí. Había sido idea suya. Una comida de despedida. No un festín de reyes, sino algo que los hiciera sentir como en casa. Biryani de pollo, especiado y cubierto con arroz con azafrán, adornado con cebolla frita y cilantro, cocinado en ollas gigantes de hierro excavadas en la tierra. Suficiente para alimentar a 100 personas, pero apenas alcanza para la banda de Askell, Makino, Jessica y todos los piratas pelirrojos. La preparación les había llevado todo el día. Ace, Sabo y Luffy los habían enviado a recoger especias. Regresaron con comino en las cejas y semillas de cilantro en los bolsillos. Estornudé y la cúrcuma explotó. Había gritado Luffy antes, entre risas. Yasop se había ofrecido a descuartizar a los pollos, hablándoles como si los estuviera preparando para una noble vida después de la muerte. Han servido a la causa, mis amigos emplumados. Shanks y Lucky Roux estaban a cargo de preparar las verduras, aunque Lucky Roux generalmente las comía crudas accidentalmente. Krishna supervisaba el arroz. Había medido el agua con una precisión absurda, removiendo el grano en remojo como si fuera sagrado. Cada movimiento formaba parte de su rutina. Una coreografía heredada de la vida humana anterior a esta, arraigada en los olores de la cocina de su abuela. Makino se inclinó y susurró. He visto el pueblo más vivo en años. Krishna miró a su alrededor. Risas. Llamas. El tintineo de cucharas de madera contra ollas de metal. Incluso Jessica estaba acurrucada cerca del fuego, calentándose las escamas, observando el caos con antigua diversión. Sonrió levemente. Entonces, démosles algo para recordar. Al anochecer, las estrellas brillaron y las mesas estaban preparadas. Los barriles se convirtieron en taburetes improvisados. Se apilaban platos, tintineaban cucharas de metal. Incluso Ben Beckman llevaba un pañuelo por primera vez en la vida. Krishna abrió las tapas de las ollas de biryani. La primera ola de aroma golpeó como un tambor de guerra divino. Especias, ghee, ajo y el largo vapor de arroz basmati abriéndose hacia el cielo. Uta, deslizándose en su asiento junto a Makino, olió una vez, parpadeó y murmuró, «Maldita sea. ¿Él también sabe cocinar?» Los ojos de Yasop se iluminaron.
Cuidado, niña. Con ese pelo y ese biryani, es peligroso. Uta le lanzó una ramita de cilantro. Shanks, al oírlo, casi dejó caer su taza. Krishna seguía removiendo la siguiente olla, completamente ajeno a las miradas. Sirvieron en rondas. Krishna repartió los platos como un sacerdote del templo, con cuidado y delicadeza. Sabo pidió chile extra. Luffy pidió 5 porciones. Ace intentó ocultar lo mucho que lo disfrutaba. Entonces llegó el primer bocado. Silencio. Yasop se quedó paralizado a mitad de la masticación. Ben Beckman bajó su taza lentamente. Incluso Shanks parpadeó una vez, 2 veces, y luego dejó escapar un suspiro largo y audible. Esto es ilegal. Ben, siempre sereno, murmuró. Cambiaría el barco por esto. Roux asintió. Si muero, entiérrenme con una olla de esto. Yasop gimió dramáticamente. Krishna, cásate conmigo. Krishna se atragantó con su mordisco. Uta resopló en su bebida. Shanks, frunciendo el ceño y con la boca llena, susurró. Este chico es peligroso. Makino le dio una palmadita en el hombro. Sí, cariño. Está alimentando a tu hija. Shanks entrecerró los ojos. Demasiado bien. Ace parpadeó como si hubiera visto el sol por primera vez. Vale, está bien. Gana. Sea lo que sea, en lo que competíamos, me rindo. Sabo simplemente sonrió. Luffy gritó. Me casaré con este arroz. Entonces la presa se rompió. Demasiado bueno. Gritó Luffy, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Utaipoi sollozó a su lado. Makino parpadeó rápidamente. Es solo biryani, susurró. No. Gritó Shanks, poniéndose de pie. Es una experiencia espiritual. Todo el mundo empezó a llorar. Incluso Sheshika deslizó silenciosamente su plato más cerca de Krishna para servirle una segunda porción, golpeando suavemente su cola en señal de aprobación. Golpe de cola. Confirmado, dijo Meda. Aprobación divina asegurada. En algún momento durante la tercera ración, Shanks se limpió la cara con la manga y dijo. Si hubiera comido así cuando era niño, me habría convertido en rey pirata más rápido. Los ojos de Luffy brillaron. Yo también cocinaré así para mi tripulación. Krishna levantó una ceja. Una vez quemaste agua. Detalles, resopló Luffy. Ace rió entre dientes junto a ellos. Pero tiene razón. Esto sabe a un recuerdo que no sabías que extrañabas. Oye, dijo Sabo, dándole un codazo a Krishna, ¿cómo aprendiste eso? Krishna simplemente se encogió de hombros, con los labios crispados. Secretos de familia. La voz de Meda resonó en su mente. Saturación emocional al 89%. Canaliza a Aki con una calma inusual. Muy dármico. Lo apruebo. Krishna sonrió levemente, masticando más despacio que los demás. Para él, no era solo comida. Era su ofrenda. Su forma de agradecer. Makino se inclinó y le susurró a Uta. Es demasiado amable para su propio bien. Uta no respondió. Siguió comiendo, sin apartar la vista del chico de ojos oscuros y manos silenciosas. A medida que la noche avanzaba, alguien encendió una hoguera. Los piratas pelirrojos empezaron a cantar. Luffy y Uta bailaron alrededor de las llamas. Makino golpeó un vaso con una cuchara, dirigiendo un brindis. Incluso Dadan apareció, murmurando algo sobre robar las sobras. Shanks se acercó a Krishna. Has hecho más por esta tripulación de lo que crees. Krishna levantó la vista. Solo era comida. No dijo Shanks. Fue una despedida sin pena. Ese es un plato más difícil de servir. Y más tarde esa noche, cuando el fuego se atenuó y solo quedaron las estrellas, Krishna se sentó junto a la última olla de biryani, observando las brasas moribundas. Sheshika se acurrucó a su lado. Los alimentaste bien. Quería que se fueran llenos. Se irán más pesados, dijo Meda en voz baja. Con memoria. Con significado. Krishna miró el horizonte donde el mar se encontraba con la oscuridad. Mañana partirían. Esta noche, todavía estaban aquí. La fiesta había terminado, pero el silencio de Fosa no regresó de inmediato. El pueblo exhalaba la alegría lentamente. A través del suave lavado de los platos, las últimas historias murmuradas sobre las brasas moribundas y el sonido de los piratas pelirrojos transportando barriles de regreso a su barco al amparo de la noche. La mayor parte de la tripulación se había retirado al barco. Solo quedaban brasas en la hoguera. Las estrellas brillaban amplias y nítidas en lo alto. La conversación anterior se había instalado entre ellos como brasas, todavía calientes, todavía ardientes. Uta tiró suavemente de la manga de Krishna.
Eso fue increíble. ¿El biryani? No, dijo ella en voz baja. Todo. Él se giró hacia ella. No había que cocinar para todos. Ni marinar a mano. Ni sazonar cada olla de forma distinta. Lo hice, dijo Krishna. Porque me dieron un año. Y esto es todo lo que sé devolver. Uta lo miró fijamente un momento. Luego bajó la mirada. Eres realmente molesto. Parpadeó. Quiero decir, añadió con las mejillas rojas, ¿quién hace todo esto solo para decir adiós? Sí. Exactamente. Es molesto. Ella le golpeó el hombro con el suyo. Él no se movió. Pero su boca se torció. Makino observaba desde el porche con una sonrisa. Detrás de ella, Ben le susurró a Yasop. ¿Crees que el capitán va a llorar? Apuesto 10.000 a que sí. Estoy dentro. Ace estaba sentado solo en un barril, mirando al cielo. No se dio cuenta de que Shanks se acercaba por detrás hasta que el hombre mayor dejó caer una botella de jugo a su lado. Tienes los ojos de tu padre, dijo Shanks en voz baja. Ace se tensó. Apretó la mandíbula. No se giró. Sé quién era, murmuró Ace. Siempre lo he sabido. Shanks asintió. ¿Lo odias? Los nudillos de Ace se apretaron contra el cristal. Claro que sí. Krishna permaneció cerca del fuego hasta que las brasas se volvieron negras. Entonces, como si la gravedad lo hubiera llamado, se levantó y caminó hacia el claro del acantilado que dominaba la bahía. Algo le atormentaba los sentidos. No era Aki ni el destino. Solo, una sensación. Él no estaba solo. Ace estaba allí, con los brazos cruzados, apoyado en un tronco que había visto demasiadas tormentas. El viento le alborotaba el pelo. No levantó la vista cuando Krishna se acercó. Pero alguien más lo hizo. Shanks se sentó con las piernas cruzadas frente a él, sosteniendo una taza de vino de arroz suave y mirando a la distancia como si estuviera tratando de ver a alguien que se había ido hacía mucho tiempo. Iré, murmuró Krishna. Pero Ace dijo. No. Quédate. Shanks finalmente giró la cabeza. Sus ojos parecían más viejos esta noche. Le conté, dijo en voz baja sobre Roger. Krishna parpadeó. Ace apretó la mandíbula. No te hacía falta. Lo sé, respondió Shanks. Entonces, ¿por qué? Porque yo estaba allí. Los nudillos de Ace se pusieron blancos. ¿Y? Shanks respiró lentamente. Vi al hombre que llevaba el odio del mundo sobre sus espaldas y aún sonreía como un tonto cuando alguien hablaba de sueños. Silencio. Las olas de abajo susurraban como fantasmas. Krishna no se movió. Jessica observaba desde las sombras. Shanks bebió un sorbo de su taza. Su equipo me encontró de bebé en un cofre del tesoro. Me criaron hasta que Roger se entregó. Al principio no lo entendía. Nadie lo entendía. Tenía esa risa estúpida y un optimismo inagotable. Ace no dijo nada. Lo dejó todo para proteger una última vida. La de su tripulación. La de su hijo. Ace se estremeció. Los ojos de Krishna se dirigieron hacia él. Él sigue siendo un cobarde. Quizás, dijo Shanks. Pero cobarde o no, te cedió su voluntad. Lo quisieras o no. Ace apretó los puños. No lo quiero. No soy él. Bien, dijo Shanks. No deberías estarlo. Ace parpadeó. ¿Qué? Eres mejor, dijo Shanks. Más testarudo. Más sensato. Menos arrogante. Piensas antes de actuar. Él no. Ace se burló. Todo el mundo dice que tengo su fuego. Sí, pero el fuego no tiene por qué quemarlo todo. El niño permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces, ¿crees que le hubiera gustado? Creo, dijo Shanks suavemente, que le habría aterrorizado saber lo mucho que lo eclipsas ya. Ace miró hacia atrás, sin saber si era una broma. No lo era. No tienes que ser como él, dijo Shanks. Tampoco tienes que rechazarlo. Simplemente, acepta que él estaba roto. Y tú también. Pero no tienes que cargar con sus pecados. No soy esa vida, dijo Ace con frialdad. Solo soy el recordatorio. El remanente. Eso no es cierto, dijo Krishna en voz baja. Tú fuiste lo que vino después. Ace lo miró con ojos penetrantes. ¿Qué sabes tú de eso? Krishna miró al cielo. Yo también tuve un padre. No como el tuyo. Pero, del tipo que me dio la vida y nada más. Luego me dijo que estaba destrozado por no seguir su camino. Las palabras le pesaban. Su voz se mantuvo firme, pero el Udemeda se atenuó tras sus ojos, dándole espacio. Pasé años pensando que tenía que convertirme en otra persona para merecer amor. Y nunca lo hice.
No hasta que lo dejé todo atrás. Ace lo miró fijamente, con la respiración entrecortada en algún punto entre la ira y la incredulidad. ¿Crees que eso significa que lo entiendes? No, dijo Krishna. Creo que significa que me quedaré. Decidas lo que decidas. Shanks los observó a ambos con expresión ilegible. Entonces los hombros de Ace se desplomaron. Lo odio, dijo en voz baja. Odio que el mundo lo admire. Odio parecerme a él. Odio que muriera antes de que pudiera golpearlo. Está permitido, dijo Shanks. Eso hizo que Ace levantara la mirada. ¿Crees que nunca maldije su nombre? ¿Que nunca deseé que estuviera más presente, quizá? Pero aprendí algo en ese barco. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Roger nunca quiso que nadie llevara su nombre. Solo esperaba que alguien llevara la llama. Ace miró sus manos. Arden demasiado, murmuró. Krishna se acercó y se sentó a su lado, no demasiado cerca. Pues que lo hagan, dijo. El fuego que se conoce a sí mismo no destruye. Fija. Durante mucho tiempo ninguno de ellos habló. Entonces la voz de Luffy resonó desde el pueblo de abajo. Krishna Aya. Ace. Todavía quedan dulces. Sabo agregó. Yuta está a punto de golpear a Lucky Rocks por robarle su bebida. Ace resopló. Shanks rió entre dientes en su taza. Las novelas románticas no tienen nada que ver con este grupo. Krishna se puso de pie. Vamos, cabeza de fuego. Nuestro hermanito podría ponerse a llorar. Ace lo miró fijamente medio segundo más. Luego se levantó en silencio. Mientras se giraban para regresar, Shanks habló nuevamente, en voz baja y firme. No eres tu padre, Ace. Pero tampoco eres su opuesto. Ace se detuvo. Eres solo, tú. Y eso es para lo que el mundo no está preparado. Ace abrió la boca para discutir, pero Krishna levantó una mano y señaló hacia la casa detrás de ellos. Te elegimos. Ace se giró. Sabo, dormido en una silla con un libro sobre su cara. Luffy, acurrucado bajo una manta cerca de Makino, con la boca todavía manchada de jarabe, murmurando carne mientras dormía. Makino, todavía despierto, limpia suavemente las tazas a la luz de la linterna. Sabemos quién eres, dijo Krishna. Seguimos aquí. La voz de Ace se quebró. ¿Por qué? Porque a veces, intervino Shanks, a la gente que importa no le importa quién fue tu padre. Solo les importa quién eliges ser. Ace permaneció en silencio mientras el viento azotaba su cabello. Luego susurró. ¿Qué pasa si lo arruino? Shanks rió suavemente. Bienvenido a ser humano. Una pausa. Entonces. No estás solo, Ace. Eso es lo que tu padre nunca supo. Pero tú puedes. La respiración de Ace se entrecortó. Sus hombros cayeron un poco. Y gracias. Shanks se puso de pie, se sacudió el polvo del abrigo y le puso una mano en el hombro al niño. No es necesario. Simplemente vive mejor que él. Ace asintió una vez. Luego otra vez. Ace no respondió. Pero Krishna lo vio. El cambio. La tensión en sus hombros se alivió. El peso interno no desapareció, sino que se redistribuyó. Lo llevó con ayuda. Escena retrospectiva. Estaban sentados alrededor de un tronco agrietado en el bosque, los cuatro. Ace, Luffy, Sabo y Krishna. El fuego crepitaba abajo, proyectando largas sombras sobre la corteza. Sabo atizó las llamas con un palo. ¿Sabes? El padre de Ace era el rey pirata. Luffy parpadeó. ¿Qué? ¿De verdad? Es cierto, Ace. Luffy se inclinó hacia adelante con los ojos abiertos. Eres el hijo de Roger. Keto. Un puño voló. El puñetazo de Ace se detuvo justo antes de la mandíbula de Luffy. Callarse la boca. Luffy se estremeció. ¿Por qué? Ace se puso de pie, con la mandíbula apretada y los ojos oscuros como una tormenta. No tengo nada que ver con ese hombre, dijo. No vuelvas a llamarme su hijo. Sabo no habló. Luffy volvió a abrir la boca, pero Krishna levantó una mano suavemente, deteniéndolo. La voz de Krishna era tranquila. Firme. A veces, dijo, nacemos con nombres que no nos pertenecen. Y la gente intenta coserlos en la piel. Te obligan a usarlos como armaduras o cadenas. La luz del fuego bailó ante sus ojos. Conocí a un chico, continuó Krishna. Su padre era un bruto. No era famoso. No era poderoso. Simplemente, cruel. Siempre gritaba. Siempre decepcionado. Y ese chico creció pensando que debía ganarse el amor en silencio. Ace lo miró. Intentó ser mejor. Más amable. Más inteligente. Más fuerte.
Pero hiciera lo que hiciera, creía que estaba roto, por su origen. Krishna sostuvo la mirada de Ace. No lo era. Una larga respiración. No eres él, Ace. No eres tu padre. Nunca lo fuiste. Y no importa la sangre que corras por tus venas, tú eliges quién eres. No él. No el mundo. Tú. Ace no respondió. Pero volvió a sentarse. Y esta vez, cuando Luffy lo miró, no vio fuego. Vio a alguien que estaba aprendiendo a respirar en su propia piel. Presente. Regresaron al pueblo bajo la luz de las estrellas. Los dulces casi habían desaparecido. Uta ya le había dado un puñetazo a Lucky Rocks, obligándolo a doblarse y toser con fuerza. Jessica se deslizó junto a ellos en silencio, con su mirada suave. Una llama templada es una llama que da forma al mundo, dijo en voz baja. Krishna no dijo nada. Pero él sonrió. La mañana llegó demasiado pronto. Una luz dorada se derramó sobre los muelles de Fosa mientras los piratas pelirrojos hacían los preparativos finales. Se enrollaron las cuerdas. Se revisaron las anclas. Se remendaron y plegaron las velas. Era una orquesta de movimientos ensayados, ruidosos pero extrañamente respetuosos, como si incluso la tripulación supiera que esta despedida no era solo para Luffy. Fue para todos ellos. Luffy estaba de pie cerca del agua, con los brazos cruzados y la mandíbula al descubierto. Su sombrero de paja aún estaba a años de distancia, pero el fuego en sus ojos ya había empezado a arder. No voy contigo, dijo. Shanks lo miró con una leve sonrisa. Lo sé. Voy a formar mi propia tripulación, continuó Luffy, ahora más alto. Y serán más fuertes que los tuyos. Shanks parpadeó. Luego esbozó una amplia sonrisa. Más fuerte que el mío, ¿eh? Ya lo verás. Gritó Luffy. Tendremos un músico. Un espadachín. Un gyojin. Y iremos a todas partes. Krishna, de pie a poca distancia, sonrió. Ese momento lo había visto antes. Pero vivirlo, sentir el viento azotarle la piel mientras Luffy gritaba en la brisa marina, fue diferente. Importaba. Shanks solo rió entre dientes. Bien. Me decepcionaría que no apuntaras más alto. Pero, a Luffy se le quebró la voz. Aún quiero volver a verte. Lo harás, dijo Shanks. Cuando te conviertas en un gran pirata. Entonces, ven a buscarme. Luego, lentamente, se quitó su preciado sombrero de paja. Se inclinó y lo colocó con cuidado sobre la cabeza de Luffy. Devuélvemelo, dijo Shanks, cuando te hayas convertido en un gran pirata. Luffy no lloró. Él simplemente sonrió, con los labios temblorosos y los puños apretados. Cuida ese sombrero. Es mi tesoro. El silencio que siguió no fue vacío. Estaba lleno. De recuerdos, de significado, de años que aún no habían sucedido pero que ya importaban. Detrás de ellos, Makino se secó los ojos con un paño. Ese chico va a sacudir el mundo, susurró. Krishna asintió en silencio. Ya lo es. Krishna se quedó a cierta distancia, observando, con el corazón en un puño. Luego se oyeron pasos suaves detrás de él. ¡Ey! Se giró y vio a Uta. Ella no estaba sonriendo. Sus manos estaban apretadas a los costados, sus ojos estaban rojos pero secos, como si ya hubiera agotado cada lágrima. No creíste que me iría sin despedirme, ¿verdad? Krishna la miró sin saber qué decir. Te empaqué dulces, ofreció débilmente. ¿Y en serio? ¿Te gustaron? Ella parpadeó una vez. 2 veces. Entonces, de repente, dio un paso adelante y le dio un puñetazo en el hombro, lo suficientemente fuerte como para dolerle. Eso es por ser cobarde, murmuró. Di lo que piensas. Se enderezó. Intentó respirar. Te extrañaré. Uta dudó. Luego susurró. Te extrañaré más de lo que debería. El peso se interponía entre ellos. Algo tácito, pero fuerte. Eres fuerte, dijo. Estarás bien. Se le quebró la voz. Es el peor cumplido que me han hecho en mi vida. De nada. Ella se rió húmedamente y luego, sin previo aviso, dio un paso adelante y lo abrazó, fuerte, ferozmente, como si no confiara en sí misma para soltarlo una vez que lo hizo. Hiciste que este año fuera soportable, le susurró en el hombro. No me trataste como a un cristal. No te inmutaste cuando canté. Me escuchaste. Krishna se congeló. Empezó. Te extrañaré, dijo rápidamente. No solo por tu fuerza. No por tu extraño entrenamiento, ni por tu voz, ni por tus ojos, ella se detuvo. Parpadeó. ¿Mis ojos? Uta se apartó un poco, ruborizándose.
Tienes unos ojos increíblemente bonitos. Las orejas de Krishna se pusieron carmesí. Desde lejos, Shanks entrecerró los ojos. Makino le puso una mano firme en el hombro para contenerlo. Los dedos de Uta se aferraron a su camisa, con los puños apretados. Su voz era apenas audible. No sé por qué me duele tanto. Levantó la mano lentamente y la colocó sobre su nuca. Sus dedos temblaban levemente. Me alegro de haberte conocido, dijo. Eso fue lo que la quebró. Las lágrimas brotaron rápidas, desordenadas, silenciosas. Hundió la cara en su camisa, y Krishna se quedó paralizado. Luego la abrazó con ternura, lo justo. Detrás de ellos, Mera susurró en su mente. Aumento de la frecuencia cardíaca. Constricción en la garganta. Conductos lacrimales activos. No estás llorando, pero estás cerca. Lo sé, pensó Krishna. Krishna respiró temblorosamente. Es muy fácil estar contigo. No lo eres, dijo Uta con una sonrisa burlancia. Eres torpe. Y callada. Y apasionada. Bajó la mirada. Lo siento. Pero añadió, ahora más suave, me hace sentir comprendida. Eso es más raro que las palabras bonitas. Krishna no respondió. No pudo. Se quedaron en silencio. Tengo miedo, susurró. Él no se movió ni un segundo. Luego, lenta y torpemente, la rodeó con sus brazos. Yo también, dijo. Mera, en silencio en su solo susurró. Resonancia emocional. Superando umbrales. Este momento es permanente. Cuando Uta dio un paso atrás, sus mejillas estaban cubiertas de lágrimas, pero sus ojos estaban claros. Krishna susurró. Eres una de las mejores cosas que me ha pasado. Ella hipó. Eres un desastre con los discursos de despedida. No ensayé. Dioses, eres un nerd. Ella se giró para irse. En pausa. Si me olvidas, no lo haré. Escribiré una canción tan triste que atormentará tus sueños. Probablemente lo escucharía una y otra vez. Ella rió con voz ronca. Uf. Eres imposible. Ella olió y le dio un último empujón. Será mejor que no mueras antes de que te vuelva a ver. Tú también. Miré hacia atrás una última vez. ¿Y Krishna? Se enderezó. ¿Sí? No estás solo. Entonces corrió, con paso ligero, y subió a bordo justo cuando retiraban la última pasarela. Krishna no se movió. No saludó. Él simplemente observaba. Detrás de él, Makino volvió a sorber por la nariz. De verdad se preocupa por ti. Ace se cruzó de brazos. ¿Por qué siento que me acaban de dejar y ni siquiera estaba en la relación? Sabo sonrió. Mejor que esas novelas románticas cursis que encontramos. Luffy ladeó la cabeza. ¿Están saliendo? No, dijeron los tres a la vez. Aún, añadió Yasop. Lucky Roux sonrió. Lloré durante el duelo de medianoche. Juramento de los enamorados, pero esto gana. Yasop silbó. Eso fue mejor que cualquier drama que haya leído. Ben asintió con sabiduría. Coreografía emotiva de 10. Sin diálogos desperdiciados. Un gran desenlace. Shanks, con los brazos cruzados, miraba fijamente el mar. Y ni siquiera se besaron. Aún, dijo Yasop con una sonrisa. Makino se inclinó hacia adelante. ¿Está bien, capitán? Estoy bien, gruñó Shanks. Ben arqueó una ceja. ¿Has estado bien desde que noqueó a ese bandido por ella? Shanks refunfuñó por lo bajo. Aún es demasiado alto. Roux rió entre dientes. ¿De verdad te preocupa que no vuelva, verdad? Es mi hija, murmuró Shanks. Es demasiado sereno. Makino susurró. Estás celosa porque él la abrazó mejor que tú. Cállate, Makino. Desde el hombro de Krishna, Mera susurró. Resonancia emocional confirmada. Vías hormonales. Volátiles. Reacción interna clasificada como amor tonto. Krishna murmuró mentalmente. No es amor. Claro. Y el sombrero de Luffy no importa. Krishna suspiró. No sonrió. No exactamente. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que entendía lo que significaba crecer. No se trata de perder el miedo a las despedidas, sino de aprender a llevarlas de todos modos. Shanks se acercó después, con las manos en los bolsillos. La mantuviste a salvo, dijo. Krishna asintió. Lo intenté. Lo hiciste mejor de lo que la mayoría de los hombres adultos podrían haberlo hecho jamás. Luego, después de una pausa, Shanks metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño diario encuadernado en cuero. Toma, dijo, entregándome un pequeño diario encuadernado en cuero. Desgastado. Descolorido.
Bordes cosidos a mano. Algo para escribir tus pensamientos. O tus formas de espada. O tus planes para el futuro. Tú decides. Krishna parpadeó. Páginas en blanco, dijo Shanks. Porque algunas cosas valen la pena recordar. Y me pareces de los que recuerdan demasiado. Krishna lo aceptó con reverencia. Gracias. Shanks le dirigió una última mirada. Sigue tu camino. Sea cual sea el resultado. Un último abrazo para Makino. Un guiño a Sabo y Ace. Incluso Jessica le dio un suave toque de cola y Shanks le susurró en voz baja. Cuídalo. Por favor. Ella parpadeó. Se enroscó más fuerte. Y luego estaban a bordo. Se lanzaron las líneas. Las velas cogieron viento. Y lentamente, muy lentamente, la fuerza roja se fue alejando hacia el mar. Luffy estaba de pie en el muelle, con los ojos ocultos por la sombra del sombrero ahora demasiado grande para él. Uta se apoyó en la barandilla, observando a Foosa desaparecer detrás de ellos. Krishna permaneció junto a los acantilados, con el viento en el cabello y el diario en la mano. El barco se encogió contra el horizonte. Luffy sostuvo el sombrero de paja contra su pecho, en silencio. Sabo suspiró. ¿Y ahora qué? Krishna miró hacia el cielo. Nosotros entrenamos. Ace asintió. Hasta que nos separemos. Makino sonrió suavemente. Hasta que vueles. Krishna no le susurró a nadie. Hasta que seamos dignos de los que se fueron. La voz de Meda era más tranquila de lo habitual. Esta historia simplemente cambió de arco. Krishna asintió apenas. Luego abrió el diario, pasó a la primera página y escribió. Hoy aprendí que a veces las despedidas más fuertes, se hacen sin sonido. La mañana siguiente llegó como un eco después de un trueno. Demasiado silenciosa para lo que acababa de suceder. Los muelles estaban vacíos. Ni velas, ni risas, ni piratas pelirrojos cargando cajas. Solo se oía el sonido de las olas del mar rozando los tablones desgastados y una brisa que hacía que el pueblo pareciera demasiado silencioso. Krishna estaba sentado con las piernas cruzadas detrás de la barra, con un plato vacío delante y los ojos entrecerrados, pensativo. El diario que Shanks le había dado estaba cerca, intacto desde la línea que había escrito la noche anterior. Estaba pensando en el caucho. Más precisamente, un mito disfrazado de caucho. Luffy, fiel a su estilo, irrumpió en el bar menos de 5 minutos después, gritando algo sobre querer carne y preguntando dónde había ido Uta. Krishna le dio un mango. Lo calló por 5 segundos. Entonces la cara de Luffy se iluminó. Oye. ¿Podemos entrenar otra vez? Quiero golpear más rápido. Krishna ladeó la cabeza. En realidad, quería preguntarte algo. Se trasladaron a un pequeño claro detrás del pueblo, donde el suelo se había ablandado tras semanas de ejercicios de juego de pies y combates de lucha improvisados. Quédate quieto, dijo Krishna. Luffy obedeció sin preguntar, rebotando ligeramente sobre sus pies. Voy a intentar algo. Puede que se sienta extraño. ¿Te parece bien? ¿Dolerá? Preguntó Luffy con sospecha. No, dijo Krishna. Solo sentiré algo raro. Quizás un cosquilleo. Y también te traeré algo de comer, añadió rápidamente. Sí. Me quiero. Gritó Luffy. Vale, vale. Cálmate. Krishna evitó rápidamente que Luffy saliera disparado del lugar. La voz de Meda susurró suavemente. Calibración de nanoresonancia completada. Comience el análisis de campo. Krishna colocó su mano suavemente contra el pecho de Luffy. Y empezó. Un sutil zumbido surgió de su palma. Nanomáquinas surcaban el aire como motas de polvo hechas de pensamiento, buscando, no tomar, sino escuchar. Dentro del cuerpo de Luffy, la energía estaba viva. No de la manera habitual. No palpitaba como la sangre ni se arremolinaba como el Aki. Bailó. Había risa en ella. Salvaje, desestructurada, libre. No era energía, era intención, piel cubierta. Se resistía al mapeo, empujando contra los escáneres como un niño travieso que aparta las manos. Fisiología del caucho bloqueada. Parámetros de elasticidad estándar confirmados, en tono Meda. Pero la energía central de la fruta mítica, animada, basada en la voluntad se niega a separarse. No abandona al anfitrión porque no quiere. Krishna entrecerró los ojos. No intentaba robarlo. Solo quería tocarlo. Para sentir la frontera entre lo divino y lo físico. Empujó levemente, solo lo suficiente para provocar una reacción superficial. El cuerpo de Luffy brilló. Su brazo se contrajo y luego se estiró ligeramente. Un destello de goma se extendió 2 centímetros más de lo debido.
Y en ese momento la palma de Krishna se iluminó con un fantasma de la misma elasticidad. Sus dedos temblaron, la luz brilló sobre ellos como agua arrastrada por una onda, y por un momento, su mano se dobló, no por el hueso o el músculo, sino por algo más profundo. Entonces, un pulso. Un retroceso repentino, como una onda divina. Krishna se tambaleó hacia atrás, parpadeando con fuerza. Su cuerpo se sacudió con una extraña oleada. No dolor, sino algo mítico que rozaba los confines de su alma. ¡Guau! Luffy rió, frotándose el pecho. ¡Qué raro! Krishna miró su mano. El brillo se había desvanecido. Pero por un instante, aún pudo sentirlo. La voz de Meda ahora era aguda. Tocaste el borde de un mito. Ten cuidado. La próxima vez, podría tocarte con más fuerza. Krishna se secó la frente. El sudor se le quedó pegado. ¿Esa era Inika? ¿La forma? Sí. Pero no el alma. El alma está latente. Enterrada. Protegida. Posiblemente consciente. Se sentó lentamente en la hierba. No estaba tratando de tomarlo. Lo sé. Pero la fruta no. Todavía no. Luffy se sentó a su lado, todavía sonriendo. Siempre estás haciendo cosas raras, Krishna. El análisis de Meda flotó. No se detectó desestabilización. El cuerpo del sujeto se armoniza instintivamente con la onda de la fruta. Verdadera contención mítica Zoan. Subconsciente. El intento de atadura no logró replicar el aspecto divino. Sin embargo, fragmento de firma copiado. Datos almacenados en bóveda restringida. Nota. El sujeto no siente dolor. Se escucha risa. Krishna abrió la interfaz en su UCI, efectivamente, un único fragmento flotaba en éxtasis digital. Demasiado incompleto para simularlo, demasiado complejo para comprimirlo. Pero estaba allí. Su primera interacción con la fruta del diablo. Golpeó el bolígrafo 2 veces contra el papel. Esto, es solo el comienzo. Meda se quedó en silencio por un momento. Proyecto protocolo de interfaz de frutas iniciado. Según tu trayectoria actual, puede que algún día no necesites consumir una fruta del diablo para usarla. Krishna cerró el diario con los ojos brillantes. Entonces construimos esto también. Caminaron de regreso lentamente, Luffy balanceando un palo como una espada y desafiando hojas a duelo. Krishna lo observó, su risa, su movimiento, el brillo intenso en sus ojos. Había algo en la presencia de Luffy que siempre se había sentido, como el amanecer. No solo cambió el mundo. Le recordó que debía soñar. Nota del sistema, añadió Meda con suavidad, ahora has hecho contacto con el caos y el control. La sangre de Shanks te dio equilibrio. La esencia de Luffy te dio vitalidad. Krishna asintió. Ahora había probado el mito más salvaje del mundo, y no había estallado en llamas ni se había vuelto loco. Solo un destello. Un apretón de manos con lo divino. Y eso fue suficiente, por ahora. Los acantilados estaban más tranquilos de lo habitual esa noche. El sol apenas se había ocultado en el horizonte, y su luz naranja se extendía a lo largo y bajo sobre el mar. La espuma se enroscaba suavemente alrededor de las rocas, allá abajo, y por encima de todo, Krishna estaba sentado con las piernas cruzadas en la postura del loto, con el diario encuadernado en cuero, cerrado a su lado. Esta vez no estaba meditando. Se estaba preparando. Tras sus ojos, la interfaz de su sistema parpadeaba suavemente, con superposiciones doradas girando como molinillos de oración. Jessica se enroscaba cerca, silenciosa pero alerta. Y en su mente, la voz de Meda era serena, reverente, como si comprendiera la gravedad del momento. ¿Estás listo? Preguntó ella. Sí, susurró Krishna. Empecemos. Sistema. Protocolo Cuerpo Dios Marcial Online. Arquitectura divina cargando y la interfaz floreció. Como un yantra sagrado, líneas geométricas doradas se desplegaron a través de su visión interior. Círculos dentro de círculos, grabados con runas antiguas que ni siquiera Krishna reconoció, pero que sintió en sus huesos. No eran humanos. Eran intenciones. Matriz de compatibilidad. Inicializada, informó Meda. Respuesta del alma divina. Estable. Integración de muestras de sangre. 6 en total. Luffy, Ace, Sabo, Uta, Shanks y Self. Cada uno flotaba frente a él como un pétalo de loto brillante, girando suavemente. Cada uno tenía una resonancia. No un poder sino un patrón. Y ninguno fue absorbido. No eran comida. Eran lecciones. Tu alma imita sus respuestas biológicas, continuó Meda. No por replicación, sino mediante patrones neuronales e impronta celular conductual.
Como un cuerpo que aprende a soñar al ritmo de otra persona. Krishna sonrió débilmente. Eso es lo que hizo Mogollon, dijo. Correcto. Pero lo estás haciendo con el soporte de interfaz divina. No soy él, dijo Krishna en voz baja. No coincidió Meda. Lo superarás. Abrió la palma de su mano y ante él se alzaron 5 caminos dorados, como ramas talladas del árbol de la vida, floreciendo con una escritura radiante. Uno a uno, se fueron nombrando. 1. Anantadea Mrga, sendero del cuerpo infinito. Un sistema marcial de cuerpo completo donde el movimiento es instinto y la columna vertebral, un arma. Basado en el caos adaptativo de Mogollon, no entrena la técnica, sino la adaptabilidad misma. Visión central. Tu cuerpo no es tu límite. Es tu medio. 2. Así Kriei, ritual de la espada divina. Un camino de espadas infieras. Así, la espada divina, solo aparece cuando el Dharma se alinea. Este camino no se puede entrenar, solo despertar. Visión central. La espada no sirve a la forma. Revela la verdad. 3. Hridaya Tantra, doctrina del corazón Aki. Observación, armamento y Aki del conquistador. Reimaginados no como poder, sino como resonancia. Visión de flujo, visión a través de la quietud. El flujo de armamento se manifestará. Voluntad soberana, autoridad del alma. Visión central. La verdadera fuerza se desea, no se gana. 4. Kaya Kalpa Estra, escritura del refinamiento corporal eterno. Una disciplina en la que su alma divina aprende de linajes de alto nivel bajo presión. Sin consumo, solo mimetismo, adaptación e iluminación biológica. Shanks. Linaje celestial, Aki del conquistador de observación máxima. Ace. El legado de Roger, la agresión instintiva y el potencial Luffy. La resistencia pura, la elasticidad y la alegría oculta de Garp. Sabo. Adaptabilidad táctica, control interno. Uta. Resonancia emocional, enfoque vocal, coordinación basada en el ritmo. Visión central. Lo divino no está en tu sangre. Está en tu esfuerzo. 5. Padam Sabidi, disciplina de los pasos sagrados, juego de pies. El arte de la presencia. No la velocidad, sino la ubicación intencional. El movimiento se convierte en anticipación. La dirección en dominio. Visión central. El lugar en el que te encuentras define en qué te conviertes. Krishna miró fijamente el diagrama dorado. El viento jugueteaba en su cabello. Cada camino rebosaba de potencial, pero no eran estáticos. Eran algoritmos vivos, destinados a crecer con él, a través de las dificultades, la sangre, las dudas y la gracia. La voz de Meda cambió de tono. 5 caminos iniciados. Progresión limitada a la resiliencia y la experiencia del alma. Ninguna simulación será suficiente. Solo la realidad. No lo quisiera de otra manera, dijo en voz baja. Actualización de protocolos de combate. Sincronización de canales de refuerzo neuronal. Horario de entrenamiento. Mapeado. He alternado mi enfoque diario entre Anantadea Mrga, sendero corporal infinito, Kaya Kalpa Estra, refinamiento corporal, y Padam Sabidi, trabajo de pies. Hridaya Tantra y así Kriei se potenciarán únicamente durante combates reales. Krishna respiró hondo. Luego preguntó. ¿Cuál es mi integridad básica? Sincronización del 83% con todas las muestras. Sin rechazos. Ligera inestabilidad del linaje de Shanks debido a la compresión del Aki del conquistador. Manejable. Estrés interno mínimo. Las líneas pulsaban. Krishna juntó lentamente sus manos. Sin mantras. Sin gritos de aumento de poder. Solo presencia. No estoy construyendo esto para convertirme en un monstruo, susurró. Estoy construyendo esto porque el mundo necesitará algo más que monstruos. Entendido, dijo Meda. Entonces, hagamos que el plano sea digno. Jessica levantó la cabeza desde donde yacía acurrucada cerca. Sus ojos dorados brillaron con aprobación. El cuerpo no es solo un recipiente, dijo. Es tanto el campo de batalla como la oración. Krishna sonrió. Entonces empecemos con el primer paso. Y con la última luz del sol, lo tomó. Adelante. Finalmente el fuego se redujo a brasas. Pero el voto no se cumplió. Bajo las estrellas, 4 chicos eligieron no solo la amistad, sino también la verdad. Dolor. Propósito. Sueños demasiado grandes para su edad y cargas demasiado pesadas para sus manos. Aún así, bebieron. Y aquella noche, sin fanfarrias, 4 caminos se trenzaron en uno. No por el destino. No por sangre. Pero por voluntad. Y el mundo nunca volvería a ser el mismo.